ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Queremos darle la bienvenida también a todos los hermanos y hermanas, amigos que nos siguen a través del canal de producciones Centro Victoria. Muchas gracias por esa fidelidad. Hay gente que tiene años de seguirnos. Hay personas que me dicen: pastor, he visto 300 videos suyos. Aunque aguante. Pero los ha visto. Hay gente que me dice: pastor, y yo creo que ya los vi todos. Yo no sé cómo hacen, pero les agradecemos de verdad. Hay muchas formas que usted puede ser parte de este ministerio. Esté en cualquier lugar del mundo donde esté. Puede orar por nosotros, puede suscribirse al canal. Con eso nos ayuda a darle crecimiento a esta parte del ministerio. Puede invitar a otras personas a que vean el canal y se suscriban. Y si vive en Colombia, en España o en los Estados Unidos, ahí en los últimos videos, en los más recientes, está apareciendo un cintillo que dice Cel. Ustedes saben qué es Cel, y esa es otra forma. Repito, si está en Colombia, España o Estados Unidos, es otra forma en que usted puede ser parte y socio de este ministerio de Centro Victoria y lo que Dios está haciendo a través del ministerio en diferentes naciones. Esta canción les decía que cantábamos ahora, este salmo, que cuando Jehová hiciere volver la cautividad, les decía que es una canción que tiene 2600 años de antigüedad, y aunque no tiene ahí en la Biblia la fecha, estoy deduciendo eso. Voy a explicarles por qué. Vamos a hacer un poquito de historia y luego vamos a entrar a la meditación de hoy. El pueblo de Israel, yo creo que todos ya sabemos esto, o deberíamos saberlo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, fue el pueblo que Dios eligió para muchas cosas. De Israel nació la ley, de Israel nacieron los profetas, de Israel nació el Mesías Jesús. Israel fue un pueblo que Dios eligió para bendecirlo y también para que fuera una bendición para las naciones. Ese fue el pacto que el Señor hizo cuando llamó a Abraham. Le dijo: te bendeciré y serás ¿qué? ¿Qué le dijo? Te bendeciré y serás bendición. Esto es un patrón espiritual. Cuando Dios nos bendice, tenemos que entender que nos bendice para que nosotros a la vez nos convirtamos en una bendición para alguien más. Tenemos que tener una mentalidad, vamos a tratar de decirlo de otra forma. Si queremos que el reino de Dios funcione, tenemos que tener una mentalidad de tubería. Y si queremos que el reino de Dios se estanque, tenemos que tener una mentalidad de tanque. ¿Qué es la mentalidad de tanque? Son las personas, las iglesias que se ven ellos como un depósito donde Dios pone y pone bendiciones hasta que se llenan, pero de ahí no sale nada, todo es para adentro. ¿Qué es la mentalidad de tubería? La tubería no se contenta con llenar el agua, trata de desplazarla de un lugar hacia otro lado. Entonces, cuando uno tiene mentalidad de tanque, mentalidad de depósito, lo que quiere es que Dios lo bendiga. Señor, quiero una casa, quiero un carro, quiero un esposo, quiero una esposa, quiero sanidad, quiero prosperidad, quiero hijos, quiero un ministerio, quiero dones, quiero. Cuando tiene mentalidad de tubería, lo que está enfocado siempre es: Dios, me has bendecido tanto que ¿a quién puedo bendecir yo? ¿A quién puedo trasladarle algo del amor que me has dado, del gozo que me has dado, de la paz que me has dado? ¿Con quién puedo compartir la salvación que Cristo me regaló? Señor, este año Dios me bendijo financieramente. ¿Habrá alguien en la iglesia que necesite algo? Muéstramelo para poderlo bendecir también. Cuando usted tiene la mentalidad de tubería, van a empezar a ocurrir milagros en su vida, porque entre más damos, más recibimos. Esas son leyes espirituales, son básicas, son principios del reino. Y este pueblo de Israel llegó un momento en que fue tan bendecido, fue tan prosperado, pero tenía mentalidades de tanque. Se creyeron que eran los únicos, se creyeron que Dios los amaba solo a ellos y que odiaba a todos los demás. Se llenaron de orgullo, de soberbia, y finalmente estaban tan bendecidos que creyeron que ya no necesitaban al Dios que los había bendecido. Y empezaron a apartarse del Señor, a quebrantar los mandatos del Señor.
empezaron a levantar estatuas, a construir santuarios y templos para otros dioses, se dedicaron al pecado, se dedicaron a la idolatría, y finalmente, después de que Dios les tuvo paciencia durante años y siglos, llegó un momento en que la situación se puso tan difícil que esta nación que Dios había llamado, que Dios había prosperado, que Dios le había dado victorias militares, terminaron peleándose hasta entre ellos mismos. Y el pueblo de Israel se dividió en dos naciones, que es lo que llamamos el reino del norte y el reino del sur. Cuando usted lea el Antiguo Testamento tiene que entender esto. Israel, en un momento dado de su historia, dejó de ser un país unificado y se convirtió en dos reinos, cada uno con su capital, cada uno con su gente, cada uno con sus reyes, cada uno con su ejército, y terminaron haciéndose la guerra entre ellos mismos. Hijos de Abraham matando a hijos de Abraham, hijos de Abraham incendiando y destruyendo ciudades de otros hijos de Abraham, descendientes de Abraham violando a las hijas de Abraham. O sea, el juicio de Dios empezó a caer sobre ellos. El reino del norte se quedó con la mayoría de las tribus, 10 tribus se apartaron y pusieron una ciudad como capital que se llamó Samaria. El reino del sur se quedó con una tribu y un pedazo, la tribu de Judá y un pedazo de la tribu de Benjamín, y la capital se llamó Jerusalén. Eso ocurrió como 700 años antes de Cristo. Y sin embargo, cuando usted llega al Nuevo Testamento, va a encontrar que todavía hay una pugna, que hay una enemistad en el Nuevo Testamento entre judíos y samaritanos. Cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que los judíos no querían a los samaritanos y los samaritanos no amaban a los judíos, siendo los dos descendientes de Abraham. Y la raíz de esa enemistad tenía más de 7 siglos de antigüedad. Tenemos que entender que venía desde muy atrás, desde muy lejos. Llegó un momento en que se levantó un imperio muy poderoso en el Medio Oriente, que fue el imperio asirio, y el imperio asirio atacó al reino del norte y lo destruyó. Y de todo aquel pueblo magnífico que habían levantado Saúl, David, Salomón, solo quedó un pedacito pequeño que era el reino del sur y su capital, que era Jerusalén. Los del reino del sur, viendo lo que le había ocurrido al reino del norte, tenían que haber puesto las barbas en remojo. Tenían que haber dicho, esa gente les cayó el castigo de Dios y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero no hicieron eso, siguieron adorando ídolos, siguieron rebeldes contra Dios. Dios les dio unos 200 años más de plazo, no se acomodaron, no se arrepintieron. Y finalmente, más o menos en el año 586 o 587 antes de Cristo, se levanta otro imperio más poderoso que Asiria, que se llama Babilonia, y Babilonia viene y ataca al reino del sur. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Este reino del sur también se conoce con el nombre del reino de Judá. ¿Por qué? Porque Judá era la única tribu entera que había quedado ahí. Y los de Judá pues eran muy soberbios, muy orgullosos, porque ellos decían, aquí a nosotros nunca nos va a pasar nada, porque la capital Jerusalén es la ciudad amada por Dios, porque en nuestra capital Jerusalén está el templo que Salomón edificó, y la gloria de Dios llenó este templo, y los ojos de Dios van a estar de día y de noche sobre este lugar. Entonces ellos se sentían seguros, vivían como les daba la gana, pero se sentían seguros, hasta que vinieron los babilonios, destruyeron Judá, destruyeron las murallas de Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a miles y miles de judíos. ¿Me siguen hasta aquí o ya los perdí? Este es un error que a veces cometemos. Nosotros le decimos judíos a los israelitas. Judíos son los de la tribu de Judá. Israelitas son los demás. Los del reino del norte eran israelitas y se los habían llevado los asirios. Ahora vienen los babilonios. Repito, es el año 586, 587 antes de Cristo, y se llevan cautivos a un montón de judíos. ¿A dónde? A 2000 kilómetros de distancia, a Babilonia. Como si viniera ahora alguien, no sé, el ejército de México, y atacara a Pérez Celedón, atacara a nuestra ciudad, quemara y destruyera todos los edificios, y se llevara a miles de generaleños a vivir como cautivos, como prisioneros, lejos, a México, para decir algo. Y entonces ese cautiverio dura 70 años.
Obviamente los que fueron llevados cuando eran adultos se mueren en Babilonia. En Babilonia quedaron los huesos de miles y miles y miles de judíos. Los que eran niños tal vez tuvieron alguna esperanza si los llevaron cuando tenían 3 o 4 años. Cuando termina el cautiverio ya son señores de 74, 75 años que ya hicieron su vida en Babilonia, que no conocen ni nada de Jerusalén, y entonces pues ya no están dispuestos a volver. Quienes vuelven son los hijos de los cautivos. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? ¿Sí? Si no entendemos esto, no vamos a entender una gran parte del Antiguo Testamento y no vamos a entender una gran parte del Nuevo. ¿Cómo se mantuvo entonces si los que se fueron adultos murieron en Babilonia y los niños no recordaban nada de Jerusalén? ¿Cómo es que a los 70 años todos estos miles de personas deciden regresar? Pensemos en el ejemplo que les puse hace un rato. Viene el ejército mexicano y se lleva a 30, 70 mil personas de Pérez Celedón a México. Y dentro de 70 años, el presidente de México da un decreto, o el Senado de México, dice: todos los ticos que fueron traídos allá y sus descendientes que quieran volver a Costa Rica, pueden volver a Pérez Celedón. Pero Pérez Celedón había sido arrasado, incendiado, los cafetales talados, los cañaverales quemados, aquí no quedaba nada. Pudiendo estar usted en México, con el Palacio de Bellas Artes, comiendo taquitos todos los días, con los mariachis tocando en la Plaza Garibaldi, con todas las cosas que hay en México, estando allá, ¿quién va a querer venirse a cortar charrales acá, a cortar breñones, a volver a sembrar café y milpas, a levantar los edificios? En 70 años esto se llena de serpientes, se llena de animales salvajes. ¿Quién va a querer en su sano juicio volver? Y sin embargo los judíos vuelven, y vuelven por miles y miles y miles. ¿Por qué? Si los viejitos ya se habían muerto y los niños no recordaban nada, es porque antes de morir, obviamente, los padres les contaban a sus hijos la gloria de Jerusalén, la hermosura de Jerusalén, cómo Dios había bendecido aquella ciudad, cómo por culpa del pecado de ellos el juicio había caído, cómo el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de Babilonia. Papá, ¿y entonces cómo fue que nos derrotaron? Nos derrotaron porque nosotros nos apartamos de Dios, nos salimos de sus normas. Pero si ustedes algún día logran volver, vuelvan y sirvan a Dios, no vuelvan a adorar ídolos. Hermanos, fue un castigo terrible, 70 años de cautiverio, pero Israel se curó de la idolatría para siempre. Los judíos pueden cometer cualquier tipo de pecado y lo cometen, pero usted no va a ver judíos adorando ídolos. Nunca más. En la época de Jesús usted no ve que en ningún momento Jesús los acusa de muchas cosas, pero jamás de idólatras. El cautiverio los curó para siempre. Y los padres le transmitían a los hijos esa pasión, ese deseo. Los hijos que no recordaban, los hijos que nacieron en Babilonia y que nunca habían puesto un pie en Israel, soñaban con el templo, soñaban con reedificar las murallas. Y por eso les dije que más o menos en el año 600 alguien tomó un arpa o tomó un instrumento de música en Babilonia y empezó a tocar y decir: cuando Jehová haga volver nuestra cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Y nuestra boca se va a llenar de risa, ya no vamos a ser esclavos, vamos a volver a reír. Nuestros labios se van a llenar de alabanza al Dios verdadero, porque nos rescató, porque nos libertó, porque nos redimió. No sé si me estoy explicando. Pues es que a veces cantamos y ni entendemos lo que estamos cantando, pero la Biblia dice que hay que cantar con el espíritu, pero hay que cantar también con el entendimiento. Tenemos que saber, hermano. Y por eso hay canciones que no me gustan, pues son boberías. Pero esta es una canción que fue inspirada por el Espíritu de Dios a alguien que estaba en Babilonia, que no fue David, que no fue Asaf, que no fue escrita en Israel, pero alguien que en su corazón soñaba con volver a caminar por las calles de Jerusalén, aunque ahora estuvieran en ruinas, aunque hubiera que desbrozar la maleza, aunque hubiera que sacar escombros, aunque hubiera que quemarse al sol días y semanas y meses, pero querían volver a restaurar lo que el enemigo había destruido. Y si entendemos este contexto, vamos a entender entonces el mensaje de hoy. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 29. Por favor, me avisan si lo encuentran por ahí. Vamos a leer el pasaje, es un poquito largo, pero yo creo que he tomado la decisión de que ahora en adelante las lecturas que vamos a tener en la iglesia van a ser un poquito más extensas, hermano. Les decía anoche que yo estoy cansado de oír sermones que el pastor abre la Biblia, lee un versículo y dura 2 horas hablando boberías que nada tienen que ver con el versículo, hermano.
La gente no viene a oírme a mí, ni lo que yo pienso, ni lo que opino. La gente viene por oír palabra de Dios. Lo que va a cambiar su vida, lo que lo va a sanar a usted, lo que le va a dar la victoria, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y este texto es muy interesante. Entendiendo esta historia, este trasfondo histórico que acabamos de mencionar, este texto es muy interesante. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. ¿De los que fueron transportados a dónde? Entonces Jeremías se quedó en Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Y desde Jerusalén escribe una carta. ¿Quiénes son los destinatarios de esa misiva, de esa carta que envía Jeremías? Dice, número 1, los ancianos, y a los sacerdotes, y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia. Entonces es una carta abierta para un poco de gente. Hoy le llamaríamos a eso una circular. Es una misiva que tienen que leer delante de los ancianos, de los sacerdotes, de los profetas y de todo el pueblo que está allá a 2000 kilómetros de distancia en Babilonia. Versículo que sigue, el versículo 2, si usted ve ahí, aparece entre paréntesis, dice: después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Después de que salió toda esta gente, ¿de dónde? Ese grupo que aparece entre paréntesis es parte del grupo que Nabucodonosor se llevó cautivo. Se llevó al rey, se llevó a la reina, se llevó a la gente más importante, a los príncipes de Judá y de Jerusalén, se llevó a los de la corte, los que vivían en el palacio, se llevó a los artesanos, se llevó a los ingenieros. O sea, toda la gente que pensaba, las clases altas, Babilonia se las llevó para ponerlos a trabajar en Babilonia. Y los que eran minoplices, que no tenían preparación o que no tenían ninguna profesión interesante para Nabucodonosor, a esos los dejó que vivieran ahí en las ruinas que quedaban. Versículo 3 dice, recuerde que eso está entre paréntesis, el versículo, lo que sigue ahora en el 3 es conectando con el primer versículo. Dice, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Decía, voy despacio porque si no, no vamos a entender. ¿Quién escribe la carta? ¿Perdón? Jeremías. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? A 4 grupos: los ancianos, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. ¿Quiénes son los que llevan la carta? Hay 2 personas. Uno se llama Elasa. Dice que la carta fue enviada por mano de Elasa, y Elasa era hijo de Safán. Y el otro que lleva la carta es Gemarías, que era hijo de Hilcías. Esos 2 fueron comisionados por Sedequías, que había quedado ahí como rey títere en Judá, y habían sido enviados a Babilonia con algún mensaje para Nabucodonosor. Como estos 2 tenían que viajar hasta Babilonia, que no estaba a la vuelta de la esquina, Jeremías aprovecha. Recuerde que no hay servicio de correos en esa época, no hay correos de Costa Rica. No hay teléfonos celulares. Entonces, si Jeremías quiere comunicarse con aquellas personas, no puede ir a la oficina de correo y mandar una carta, tiene que buscar un emisario. Y no hay mucha gente dispuesta a recorrer 2000 kilómetros para hacerle caso a Jeremías. Pero como Elasa y Gemarías habían sido comisionados por el rey Sedequías para que le llevaran otro mensaje a Nabucodonosor, Jeremías los llama y le dice: muchachos, ya que ustedes van allá, háganme el favor y me le llevan esta cartica. Se la dan a los ancianos, se la dan a los sacerdotes, se la dan a los profetas, y que la lean delante de todo el pueblo. ¿Estamos entendiendo más o menos el cuadro hasta aquí? Todo esto es lo que está ocurriendo. El lenguaje a veces es un poquito más complicado porque es una traducción, pero esto es en realidad lo que está ocurriendo. ¿Qué dice la carta? Versículo 4. Ahora vamos a leer el texto de lo que Jeremías manda a decirle al pueblo que está cautivo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Bueno, cuando un hombre de Dios empieza conversando con usted y le dice: así ha dicho Jehová, mejor agárrese. Hay gente que cuando me dice así ha dicho Jehová, yo me escondo, pues ya sé que viene con alguna barrabasada. Pero cuando es alguien de Dios de verdad, no, cuando es una palabra que nace del trono de Dios, agárrese duro, porque lo que Dios dice se cumple, hermano.
Se levante Pedro, salte Juan, se oponga al diablo o todos los demonios. Si Dios dijo que algo va a ocurrir en el nombre de Jesús. Amén. Así ha dicho Jehová, así empieza. Ya desde ahí en adelante yo sé que todos los que estaban oyendo esa carta tienen que estar con los ojos abiertos, el pelo parado, diciendo: muchachos, viene algo fuerte. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Dice: ¿a quiénes les dirige la carta? ¿A quiénes les habla Jehová? Dice: a todos. El pueblo, sacerdotes, profetas, ancianos. Pero note lo que dice. Es que aquí no es de leer a la carrera, es decir, como desmenuzando esto. Oiga lo que dice Dios. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a todos los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Entonces, ¿quién se los llevó? ¿Nabucodonosor o Dios? Dice Dios que no fue Nabucodonosor, ni los dioses de Nabucodonosor. Yo los hice transportar. ¿Por qué hice que les pasara eso tan terrible? ¿Por qué hice que les derribaran las murallas, que les incendiaran el templo, que les quemaran las casas, que les violaran las mujeres, que mataran a los soldados, que se llevaran a miles de personas secuestradas? Dios dice: yo lo hice. Mire, a veces le estamos echando culpa al diablo por cosas que no es el diablo el que las está haciendo. Es Dios, hermanos, llamándonos la atención. Es Dios trayendo corrección. Es Dios poniendo en disciplina. Y en vez de rebelarnos y maldecir, deberíamos de darle gracias, porque Dios al que ama corrige y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y si se nos deja sin disciplina, es mala señal, porque es que no somos hijos sino bastardos. Y los israelitas eran hijos de Dios, eran el pueblo escogido de Dios. Le fallaron a Dios, le volvieron la espalda, se dedicaron a adorar ídolos, y entonces Dios dice: fui yo el que los hice. Nabucodonosor sacó pecho. Es más, Nabucodonosor hizo monumentos, estatuas. Hay inscripciones que los arqueólogos han encontrado. Yo, el gran Nabucodonosor, que destruyó el templo y traje cautivos a los hijos de Judá. Él creía que era él. Era un tipo tan altivo que terminó loco, hermano. Y terminó de 4 patas ahí comiendo pasto, como una bestia. Se llenó de soberbia y de orgullo creyendo que era él. Pero Dios, a través de la carta que el profeta Jeremías está enviando, Dios nos está revelando otra cosa. Dice: no, Señor, no fue Nabucodonosor, fui yo. ¿Por qué Nabucodonosor los iba a castigar por idólatras si Nabucodonosor era un idólatra peor? Es que la gente cree que el juicio de Dios es que va a bajar un ángel con una espada de fuego. Los juicios de Dios, hermanos, se desatan en la historia muchas veces. En la historia de los pueblos, en la historia de las naciones, en la historia de las familias, en la historia de las personas. Y parece terrible tener que decir esto hoy en día, a estas alturas del cristianismo. Pero hermano, a veces necesitamos discernimiento para saber si es Dios o es el enemigo el que está hablando. Pastor, es que el diablo me hizo tal cosa. Bueno, hermano, sería el diablo. Revisémonos antes a ver. Una vez estaba tengo esto, es como un chiste, pero es real. Hicieron un congreso con 2,000 pastores de todo Centroamérica. Trajeron los pastores desde Guatemala hasta Panamá, los pastores más reconocidos, lo que fuera, más famosos. Y venía un equipo de gringos de Estados Unidos a ministrar a los pastores y a enseñarnos y capacitarnos. Y era tan importante el movimiento que la Iglesia Católica nos prestó unas instalaciones preciosas que tienen Entre Ríos, el seminario menor, una cosa lindísima que tienen ahí, súper generosos, nos prestaron eso y metieron a 2,000 siervos de Dios ahí, hermano. Y estábamos en media adoración y se levanta un pastor llorando. Y dice: tengo algo que decir. Y todo el mundo así, 2,000 personas. Y dice: hermano, mientras adorábamos a Dios, algo se me metió. Yo no sé si fue Dios o el diablo, pero algo se me metió y arruinó el culto. Eso era el mensaje que tenía. No sabía si era Dios o era el diablo. Pues hermano, yo creo que nos podemos burlar del Señor, pero a veces nos pasa a nosotros en la vida. Y yo creo que Nabucodonosor estaba, repito, sacando pecho, engreído, infatuado, diciendo: qué poderoso soy yo, qué grandes son mis ejércitos. Y Dios riéndose dice: mijito, tranquilo, si usted no hizo nada, fui yo. Si yo no hubiera querido, si Dios no da permiso, el enemigo no puede tocar un solo cabello de su cabeza, no puede tocar sus finanzas, no puede tocar su vida. Nosotros estamos rodeados por un muro de fuego, hermano, por un manto de gloria, y el enemigo no puede traspasar eso, excepto que a veces nosotros mismos quebrantamos esa barrera y nos salimos. Imagínese que usted tiene un Doberman, ojalá que no lo tenga, pero que usted tiene un perro Doberman y sabe, esos perros son furiosos, son peligrosos. Entonces usted consigue una cadena de hierro fuerte, de acero, una cadena de 10 metros de longitud, y la clava a un poste ahí metido con cemento que el perro no pueda sacudir ni arrancar nunca.
Y entonces el perrito puede girar alrededor de un círculo de 10 metros de radio, de 20 metros de diámetro. Tiene tiempo para un círculo grande, para girar. Yo le tengo miedo a los perros, le tengo miedo a muchas cosas. Los perros es una. Y entonces usted se puede arrimar ahí a este círculo a 10 metros y 5 centímetros. Y puede hacerle... Y el perro se vuelve como loco, hermano. Y se tira contra usted no para chuparle la cara, se tira contra usted para arrancarle la nariz, las orejas y matarlo. Pero resulta que cuando el perro salta, tiene una cadena que lo está atando. Y usted está a 10 metros y 5 centímetros del poste y la cadena solo deja llegar a 10 metros. Y el perro queda a 5 centímetros de usted, a 2 pulgadas, hermano. Los ojos inyectados de sangre, los colmillos salidos, echando babas, pero no puede tocarlo, hermano, porque la cadena lo tiene atado. ¿Me estoy explicando? Y usted camina, gira y aquí se vuelve a parar al otro lado, día 5, y el perro ya está enloquecido, hermano, furioso, rabioso, pero no puede tocarlo. Pero resulta que usted calcula mal. Y en vez de pararse a 10 metros 5, se para a 9 metros 55. Ahí viene qué le pasa. El perro hace picadillo. No porque el perro es más poderoso que usted, es porque usted se metió en el terreno que le pertenece al perro. Hermano, y a veces cuando el enemigo nos daña, no es porque el enemigo tiene más poder que nosotros, es porque nos metimos en el terreno que le pertenecía al Doberman. Si usted hubiera permanecido en la palabra de Dios, si hubiera permanecido adorando a Dios, si hubiera permanecido sirviendo a Dios, por más que ladre el perro y por más que brinque, no puede hacerle ningún daño. No sé si me estoy explicando. Aquí está entonces el Doberman Nabucodonosor ladrando, diciendo: yo lo hice, yo lo destruí. Y Dios sonriendo y diciendo a través de Jeremías: no, explíquele a mi pueblo que no es que Nabucodonosor no fue poderoso, que yo fui el que los hice transportar desde Jerusalén hasta Babilonia. Vamos a seguir con el versículo 5. Y oigan lo que les manda a decir. ¿Por qué le dije que yo calculaba que el salmo este había sido escrito en el año 600, o sea, apenas unos 13 años después? Porque están recién llegados a Babilonia. Y oiga el mensaje que Dios les manda: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Qué mensaje más raro? Les dice: edifiquen casas, construyan casas allá en Babilonia y vivan en ellos. Y si pueden conseguir fincas y sembrar huertos, planten cosas. ¿Qué es lo que les está diciendo? El cautiverio va para largo. Verso que sigue, 6. Les dice: casaos y engendrad hijos e hijas, dadle mujeres a vuestros hijos y dadle maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Dios está diciéndoles: hagan planes a futuro. No se dejen engañar creyendo que mañana o pasado mañana o entre 2 o 3 años vienen para acá. No van a volver pronto a la tierra de Judá. No van a volver pronto al reino del sur. No van a volver pronto a reconstruir Jerusalén. Mejor, en vez de pensar en reconstruir Jerusalén, construyan casas. Busquen marido para sus hijas. Sus hijas se van a casar. Van a tener hijos allá en Babilonia. Cuando uno está en problema, hermano, cuando uno está en aflicción, uno quisiera como una palabra de Dios que le dijera: papito, aguante, ya pasado mañana eso, pero no, esa palabra no llega, y a veces llega pasado mañana y llegan meses y años, y uno dice: Dios, ¿hasta cuándo? Uno quisiera que los problemas fueran a corto plazo. Todos los seres humanos somos así. Primero quisiéramos no tener ningún problema, pero luego si nos toca que sea breve, pero hombre, es que a veces uno lleva palo y palo y palo, hermano, y sale de una y siente una patada en el otro lado y se levanta de esa y uno dice: bueno, pues ¿qué pasó? Como dijo un hermano, estaba lleno de problemas, le dijo: pastor, me está pasando esto y esto, y una lista de desgracias. Y el pastor le dijo: hermano, tranquilo, Dios le da sus batallas más duras solo a sus mejores soldados. Y el hermano le dijo: sí, pero conmigo se equivocó, creyó que yo era Rambo, porque me dio todas a mí. Pero vamos a ir despacio. Oiga el mandamiento, entonces cásense. O sea que le estás escribiendo a jóvenes que todavía estaban solteros: cásense, engendren hijos e hijas, y luego a esos hijos e hijas busquen el marido y busquen la esposa. Es que ya está hablando de otra generación. Esos jóvenes todavía están solteros y les está hablando de que se van a quedar en Babilonia hasta que sus hijas y sus hijos
crezcan y tengan que casarlos allá también. Y una vez que los casen, dice, multiplíquense, ¿a dónde? Multiplicados allí ¿a dónde? En Babilonia, y no disminuyáis. Dios es un Dios que está interesado en la multiplicación, hermano. Hello. Dios está interesado en la multiplicación. Las iglesias nacimos para multiplicarnos. Hay gente que cree solo en la multiplicación de tener 14 hijos. Ya no se puede hacer eso, hermano. Cuando yo era pequeño o antes, las familias tenían 12, 14, 15 hijos. Tenemos una iglesia en Rivas donde una hermana, la hermana Amable, tuvo 24 hijos. Con ese nombre, hermano Amable, 24 hijos. Se le murieron 3 en la infancia y tiene 21 vivos. O sea, cuando se convirtió esa familia ya teníamos iglesia. Solo entre hijos, yernos, nueras, nietos, nietas. Era un gentío de más. Ahí está Reño, que se casó con una de ellas. No me deja mentir. ¿Sí o no? Pero eso era antes, hermano. ¿Por qué? Porque el esposo de Amable, Sebastián, tenía cafetales, tenía cañaveral, tenía trapiche. Entonces, entre más hijos nacieran, más peones para la finca. Y entre más hijas, más cocineros para los peones. Pero ahora usted coge a un hijo suyo y le da una rula 28 y le dice que vaya a cortar caña y le echa el Patronato Nacional de la Infancia. Le dice a su hija que se levante a las 4 de la mañana a echar tortillas para los peones y le echa el patronato, se va de la casa con el novio. Eran otros tiempos, hermano. Aquí no estamos hablando de multiplicación biológica, estamos hablando de multiplicación espiritual. Lea el libro de los Hechos, dice las iglesias crecían y se multiplicaban. Hay gente que dice que a Dios no le interesan los números, es falso, sí le interesan. De hecho hay un libro entero de la Biblia que se llama el libro de números. Las iglesias, si el Espíritu de Dios se está moviendo, si la palabra que se predica es una palabra sana, las iglesias tienen que crecer, hermano. Y cuando no crecen es porque algo anda mal. Lo normal es que crezcan. Y Dios les dice, bueno, muchachos, los viejitos que se fueron de aquí se van a morir y yo no quiero que vuelvan aquí. Cuando vuelvan 4 gatos, multiplíquense. Porque la gente que tiene que volver va a ser gente joven, va a ser gente fuerte, va a ser gente que tiene que venir a sembrar, a reconstruir. Practiquen a construir allá en Babilonia, practiquen a sembrar en Babilonia, porque 2 o 3 generaciones después van a volver aquí y van a tener que hacer eso en Jerusalén. Verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual, note otra vez, ¿a la cual qué? Os hice, soy yo. Os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es lindo, por favor, pay attention. Un segundo nada más. Esto es bonito. Oiga lo que Dios está diciendo a través de Jeremías. Babilonia es la madre de la idolatría, es la madre de las sectas falsas, es la madre de las religiones demoníacas. Babilonia es una ciudad violenta, espantosa, es un imperio terrible. Todo lo que toca lo destruye. Y oiga lo que Dios le dice a su pueblo. Dice, mientras estén en Babilonia, oren por la paz de Babilonia, porque en la paz de ella ustedes van a tener paz. ¿Será que Dios estaba de acuerdo con los reyes de Babilonia? No, hermano. Es que si Babilonia no tenía paz y venían otros pueblos y la atacaban, los israelitas que estaban adentro iban a sufrir. Hay un recuerdo de esto, hay un eco en el Nuevo Testamento. Pablo dice, mando primeramente, dice Pablo, a que se hagan oraciones por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que ustedes puedan vivir quieta y reposadamente en paz. ¿Será que Dios está de acuerdo? No todos nosotros estamos de acuerdo con el presidente que tenemos. Yo sí, pero no todos, y respetamos eso. Pero todos, estemos o no estemos de acuerdo, tenemos que orar por el presidente. Tenemos que orar por los magistrados de la sala cuarta, tenemos que orar por los jueces, tenemos que orar por las autoridades. Sí, pero pastor, ¿cómo estar orando yo si es un borracho, un adúltero, un sinvergüenza? Hermano, es que ¿para qué dice Pablo? Para que vivamos quieta y reposadamente en paz, porque en la paz del país tendremos nosotros paz. Esa es la razón por la que dice que oren. No porque Dios está contento con los babilonios, es porque si el país está en paz, los judíos que están cautivos ahí van a estar en paz. Si Costa Rica está en paz, los creyentes que estamos viviendo acá vamos a vivir en paz y vamos a tener libertad para predicar el evangelio. Cuando Dios nos pide que oremos por los que están en eminencia en cada país, no es porque Dios está 100% de acuerdo con lo que esos políticos o jueces o economistas o policías están haciendo. Es porque Él sabe que hay un proyecto más grande y que nosotros no vivimos en el cielo, vivimos acá, y que las malas decisiones que esa gente tome van a afectar a la iglesia también.
Entonces tenemos que orar para que haya libertad para predicar el evangelio. Tenemos que orar para que las decisiones económicas que tomen, en vez de empobrecer al pueblo, ayuden al pueblo a prosperar, porque somos parte de ese pueblo también. El tema de ser cristiano es que tenemos dos ciudadanías. Tenemos una cédula de identidad del país donde nacimos, pero dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras estemos acá, tenemos que orar para poder vivir en paz aquí. ¿Es claro esto? Entonces, mientras estén en Babilonia, les dice el Señor, oren por la paz de Babilonia, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8. Ahora viene lo bueno. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vamos. No os engañen, ¿qué? Vuestros profetas. Acuérdense que uno de los 4 grupos a los que se destinaba esta carta, estamos hablando de una carta, eran los ancianos, los sacerdotes, los profetas y el pueblo. Quiere decir que un poco de profetas habían sido llevados a Babilonia también. ¿Y qué estaban haciendo estos profetas en Babilonia? Levantándose en las reuniones y diciendo, así ha dicho el Señor, no se me depriman, hijos míos, pasado mañana me los llevo otra vez, esto va a ser corto. Porque, hermano, una marca de los falsos profetas es que siempre quieren decirle lo que usted quiere escuchar. Siempre le están picando el oído a la gente para que les dé ofrendas, para que los quieran, para que los dejen ministrar. Un profeta verdadero no tiene temor de decir lo que Dios puso en su corazón, hermano. A algunos les ha costado la vida, algunos han ido a la cárcel, pero dicen lo que tienen que decir. Un profeta verdadero no anda buscando el aplauso de la gente, ni la amistad de los pastores para que lo inviten, ni le dice a la gente, así dice el Señor, hijo mío. ¿Se va alguien de esta iglesia para cualquier otra iglesia? Cualquiera. Y el primer día que llegan se levanta alguien y dice, así dice el Señor, hija mía, te he traído a este lugar, aquí te voy a hacer crecer, vas a servir. Y la persona se ataca, ay, hermano, Dios está confirmando. No sea bobo. ¿Qué es lo que pasó con los profetas que habían sido trasladados a Babilonia? Dice, vamos a ver, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni andéis en los sueños que soñáis. Porque muchos tenían muchas ganas de volver, habían dejado su casa, sus gallinitas y la vaquita allá en Israel, y una noche se levantaron soñando y decían, mi amor, fíjate que anoche soñé que estaba ordeñando la vaca, y eran baldes de leche aquello, y la gallina ponía 4 huevos al día. Y el esposo decía, mi amor, eso es que Dios te está hablando, vamos a volver, cuando lleguemos la vaca va a estar viva y las gallinas también. No, hermano, no todos los sueños que usted tiene son de Dios. Hay gente que anda atrás de uno, hermano. Pastor, anoche soñé. Usted me interpretaría el sueño, hermano. Pregúntele a Daniel, pregúntele a Google, no me pregunte a mí, yo qué voy a saber yo de sueños. ¿Recuerda? Pastor, era como una llanura enorme, pastor. Y venía una vaca azul, con un cuerno rojo y otro amarillo, pastor. Y la vaca echaba humo por la nariz. Y me perseguía, pastor. ¿Qué será eso? No tengo la menor idea, hermano. Probablemente comió chicharrones, mucho aguacate a la cena. No tengo la menor idea. ¿Cómo es que me va a poner usted? Como no tengo problemas yo, me va a poner a romperme la cabeza con la vaca suya. Al rato era una vaca que fumaba, uno no sabe, le echan humo por la nariz. Hay tantas cosas raras, hermano. La Biblia habla de sueños, hermano. Sí, claro. Y una de las formas que Dios utiliza para hablarle a sus hijos y a sus hijas puede ser un sueño, perfectamente. Hay sueños de Dios, pero no es que todo sueño, ni es que toda palabra que a usted le dicen viene de parte de Dios. Note lo que el mismo Dios dice, es que no es Jeremías. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Verso 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. ¿Qué sería lo falso que estaban profetizando estos hombres? Que iban a volver rápidamente, que este problema se va a acabar ahorita, que Dios ya escuchó tu oración y ya. Y Dios dice, no, hijo, no crean todo lo que están oyendo, porque yo no he enviado a esa gente. Verso 10, y ya vamos a ir terminando. Porque así dijo Jehová. Otra vez, esta es la tercera vez que la carta dice porque así dijo Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Imagine que uno tenga un problema y esté clamando y que Dios le diga así, dijo, cuando pasen 70 años, ay Dios mío, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Qué lindo lo que dice Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es buena. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Ustedes tienen
palabra en su corazón, en su espíritu, que han recibido durante años, que han leído, sermones que han oído, y están ahí, pero esa palabra está dormida, hermano. Y lo que necesitamos es que Dios lo visite a usted, que visite su casa, que visite su familia, que visite su empresa y le pegue un cachetazo y despierte su buena palabra para ponerla por obra. Y vamos a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar, hermano. Porque lo que va a cambiar nuestra vida no es la palabra que oímos, es la palabra que se despierta y que activamos en nuestro espíritu. Visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para haceros volver a este lugar. Primero les dice: edifiquen casas allí, o sea, en Babilonia. Y luego los voy a hacer volver a este lugar. ¿Desde dónde estaba escribiendo Jeremías? Desde Jerusalén. Jeremías estaba escribiendo desde Jerusalén a Babilonia. Entonces, cuando pasen 70 años, yo voy a visitar a mi pueblo y voy a despertar mi buena palabra en ellos y los voy a sacar del cautiverio y los voy a traer acá. ¿Entiende ahora el Salmo? Cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad. No dice si Jehová hiciere volver. Ellos están seguros de que Dios la va a hacer volver. Y cuando la haga volver, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se va a llenar de risa y nuestros labios de alabanza. Hermano, algunos de ustedes están en cautividad en esta mañana. Algunos de pecado, algunos de rencor, algunos de heridas que han recibido que no han perdonado. Cautivos de las deudas, cautivos de la depresión, cautivos de la indiferencia espiritual. Pero Dios no lo quiere dejar a usted morirse cautivo, hermano. Él va a visitar a su pueblo y va a despertar su buena palabra sobre usted, hermano. Y cuando la despierte, su vida va a cambiar. Usted va a dejar de estar deprimido, va a ser como los que sueñan. La boca se le va a llenar de risa, la lengua de alabanza. No le va a dar temor en el culto de alzar las manos y gritar gloria a Dios, ni saltar, ni danzar, ni bendecir el nombre de Jehová. Se le va a quitar los complejos, la vergüenza de estar hablando de Cristo. Dios quiere visitarnos, hermano. Y necesitamos, por Dios, una visitación. No de un predicador, no de evangelista. Si vienen, bienvenidos. Pero lo que necesitamos que nos visite es el Dios del cielo, hermano, el Dios de Israel. Que la palabra, ni siquiera necesitamos una palabra nueva. Es la palabra que ya está ahí atesorada, que ha estado durmiendo, que Él la despierte. Y nuestra vida va a cambiar, hermano. Va a tener propósito, va a tener sentido, va a tener significado. Y nos vamos a dar cuenta que ese cautiverio en que hemos estado no es eterno. Puede que haya durado demasiado, pero Dios le pone límite a las pruebas. Dios le pone límite a nuestro sufrimiento. No vamos a sufrir hasta que el diablo quiera. Hay un día, una hora y un minuto en que Dios va a visitarnos, hermano, y va a hablar su palabra sobre nosotros, y se va a acabar el cautiverio y nuestra vida va a ser completamente diferente. Y no estoy hablando de los impíos, estoy hablando de los hijos de Dios. Este es Israel, era el pueblo de Dios y están cautivos. Y muchas veces dentro de la iglesia del Señor hay gente cautiva, hay gente talentosa, hay gente poderosa en Dios, hay gente que tiene dones y habilidades, pero están como dormidos, como encogidos. Pero hermano, Dios lo va a visitar. Y reciba esta palabra: Dios va a visitar su vida, Dios va a visitar su familia, Dios va a visitar su casa, Dios va a visitar su empresa, Dios va a visitar su profesión. Dios le va a dar propósito, dirección y significado a su vida. Y entonces usted va a ser como los que sueñan. Esta es una iglesia de soñadores, hermano. De gente que donde no hay nada pueden soñar con cosas grandes. De gente que aunque vea 20 prostitutas ahí, hermano, en una esquina hablando, puede pasar y soñar y decir: de esas 20 algún día vamos a ver por lo menos a 10 en el templo alzando manos y bendiciendo el nombre del Señor. De gente que cuando ve un indigente, un drogadicto, no se aparta con asco, sino que ve ahí a alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero que el enemigo ha tenido cautivo ahí, maltratado, pero que Dios puede visitarlo también y hablar su buena palabra sobre él y libertarlo. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí es un testimonio, hermano, de que Dios es un Dios que visita gente para sacarla del cautiverio. Hay gente que están cautivos de la religión, cautivos de la idolatría, cautivos de la droga, cautivos del licor, cautivos del adulterio, de la fornicación. Hermano, tenga la seguridad: si usted se deja, Dios va a visitarlo y va a hablar su buena palabra sobre usted. La palabra de Dios es buena, nunca es para maldecir ni para humillar, es para restaurar, para libertar, para sanar y para bendecir. Yo sé que ahora usted no ve la luz al final del túnel. Yo sé que ahora dice: no, 70 años, que 70 años es una vida. No, hermano. 70 años era para una nación, para un individuo. Dios no va a dejar que la prueba dure 70 años, va a ser mucho menos. Tal vez no tan corta como quisiéramos, pero antes de lo que usted se imagina, Dios lo va a visitar y usted va a salir del cautiverio. Terminamos con el versículo 11. Y esto es lo que más me gusta de toda esta historia. Despiértese, hermano.
Dele una bofetada al que tiene a la par, que está cabeceando ahí. Y lea lo que dice el versículo 11. Si no se lo sabe de memoria, apréndaselo. Si tiene su Biblia, subráyelo. Si quiere llegar a la casa y escribirlo ahí en un pedacito de papel autoadherible, póngalo en la puerta de la refri, que cada vez de que va a sacar un pedazo de cake ahí para ponerse más gordo, en vez de eso, vea el versículo y oiga lo que dice. ¿Cómo cierra esta carta? Y ahora no son palabras de Jeremías, es el Señor mismo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos. Hermano, Dios es un Dios que piensa. Tiene pensamientos, y los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, y los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. No sé si a usted eso lo maravilla, pero no, es que no solo piensa, tiene que pensar para construir un universo como este, pero dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es que piensa en nosotros. ¿Usted se ha puesto a meditar en lo que eso significa? No sé si alguna vez ha estado cerca de un hormiguero usted. Yo muchas, soy alérgico a las hormigas. Una hormiga me pica o muerde, orina, no, araña, no sé qué hacen las hormigas, y a mí se me hace una llaga. Pero usted se ha parado alguna vez a la par de un hormiguero y ve esas hormiguitas corriendo de un lado para otro, y uno empieza a sentir ese dolor en el corazón y a decir: uy, pobres animalitos, tendrán que comer para mañana. Mire esa, qué criaturita, le falta una patica, ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo estarán los hijitos? ¿Habrá puesto muchos huevitos? ¿Ha pensado en eso alguna vez? No, usted es demasiado carga para estar pensando en una cochinada de hormiga. Tiene muchos problemas usted para estar pensando en hormigas. Hermano, y Dios, que es infinitamente mayor que usted, nos mira a nosotros, que somos como hormiguitas, y tiene pensamientos acerca de nosotros. Es increíble. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos. Y no solo tiene pensamientos, porque a veces uno tiene un pensamiento, como yo, que soy alérgico, decir: voy a buscar clordano y les echo estas desgraciadas hasta que no quede ninguno. Dios podía tener pensamientos así con nosotros y decir: esa gente que está ahí cada día están peor, más borrachos, más adúlteros, más ladrones, más violencia, más corrupción, voy a echarle clordano a todo ese plan. Pero él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. No solo se preocupa por nosotros, no se preocupa para que estemos mejor mañana de lo que estamos hoy. Bendito sea su nombre. Pensamientos de paz y no de mal. Pero oiga lo que sigue, dice: para daros el fin que esperáis. ¿Cuál era el fin que esperaban los israelitas? Los judíos, perdón. Pues volver a su tierra, volver a su templo, volver a adorar a Dios, cambiar su estilo de vida, nunca más volver a ser idólatras. Y Dios les dio ese final. No sé cuál es el fin que ustedes esperan. La semana pasada decíamos que todos necesitamos un plan de vida, una hoja de ruta. Y que es terrible pensar que hay personas que se les va la vida y nunca hicieron planes. ¿Dónde quiere estar usted dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10? Porque si quiere que su vida mejore, tiene que empezar a tomar decisiones. Tiene que póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos gustaría? Haga metas de finanzas. Nos gustaría una casa más grande, tener una cochera, tener un carro para poner en la cochera, terminar mi carrera en la universidad. Pero antes de todos esos planes, haga planes espirituales. ¿Cómo quiere estar usted con Dios, su relación dentro de un año? ¿Cuánta Biblia quiere haberse leído antes de que termine este año? ¿Cuánto quiere prosperar financieramente para poder separar lo que le pertenece a Dios y honrarlo de una mejor manera, y que la porción que le quede a usted sea todavía más grande? Porque Dios no le va a dar a usted cualquier futuro. Oiga, lea otra vez con atención, por favor, y aquí termino el versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Pero para qué? Para daros, ¿qué? No dice Dios para daros el fin que yo quiero, sino para daros el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin que ustedes esperan? Póngase de acuerdo con el Señor, establezca sus metas, póngalo a Él en primer lugar, y Él, que tiene para usted pensamientos de paz, lo va a visitar con su buena palabra y va a hacer que sus sueños se cumplan, porque cuando Él nos saca de la cautividad, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se va a dedicar a alabar a Dios. Que Dios les bendiga muchísimo. Vamos a ponernos de pie.